Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión volvemos a estar en esta versión telemática porque ya sabéis, Sí, semana de pasos y tal, pero bueno, seguimos trayendo calidad contenido de calidad, mejor dicho, y en calidad de esta ocasión contenido. pues os traemos el resumen de lo que ha sucedido este finde, así que, sin más dilación, vamos con ello. Pues sí, como siempre vamos a empezar hablando de la Liga Española, donde ha habido una jornada. Bueno, es verdad que arriba no se ha movido demasiado la cosa, aunque han tenido algunos problemas los líderes, pero por debajo sí que ha habido varios partidos interesantes, ¿no? Ya comentábamos el Athletic Rayo y el Betis Villarreal, que eran dos partidos pues por la plazas de Champions League, así que muy importantes. Y bueno, sin más dilación, vamos a ver los resultados, que son estos de aquí: Valencia 1, Sevilla 0, Real Sociedad 0, Mallorca 2, Getafe 1, Las Palmas 3, gran victoria de un equipo de descenso. Lo mismo para el Español, que le ganó 0-2 al Celta. El Leganés perdió 0-1 ante el Barça, 2-1 el Osasuna ante el Girona. El Madrid también ganó 0-1 fuera ante el Alavés. El Betis, que perdió después de empezar ganando en el minuto 30, o sea, el segundo 30, perdón, prácticamente contra el Villarreal. Y el Atlético, que ganó 3-1 al Rayo. Y nos queda por jugarse el Atlético de Madrid-Valladolid, que son dos equipos que a priori no se juegan nada porque uno está fuera de lucha por el título y creo que dentro de la Champions, a no ser de un fracaso estrepitoso. Y el Valladolid, que es complicado que salga del descenso, la verdad. Sí, efectivamente, al final, pues es una jornada que más o menos, pues ha seguido con la tónica habitual, aunque como has dicho tú, a los líderes les ha costado mucho, como veremos más adelante, pero luego hemos tenido pues resultados sorprendentes, como por ejemplo el del Español, que yo creo que, ojo, cuidado, porque Además, con esta racha que está teniendo, a lo mejor incluso puede optar a Europa, más o menos como Valencia, a lo mejor les queda un poquito lejos, pero los equipos que sí que aspiraban a Europa y están ya mirando el descenso, como dijimos justamente en el vídeo anterior, el Girona, que ya está por debajo, por ejemplo, de Valencia, del Español creo que también por un punto, o sea que cuidado porque se les puede complicar en estas jornadas, porque ya sí. vemos que su calendario pues será bastante duro. Correcto, la verdad que sí, ya lo decíamos un poco como decías tú en la previa, pero bueno, luego vamos a ver la clasificación, que veis que está todo súper igualado ahí abajo, y bueno, y arriba en todos los lados prácticamente la liga. Pero antes vamos a hablar de los partidos de Barça y Madrid. El primero es del Barça, que es el que jugó primero, evidentemente. 3 puntos que yo creo que son de campeón, porque hay que decir que fue un partido muy malo del Barça, jugaron Sí. regular. Ninguna rotación, cosa que me sorprendió, aunque bueno, viendo la ventaja contra el Dortmund, quizá era más o menos esperable. Y el Leganés, que a pesar de no haber conseguido la victoria, creo que se confirma como el matagigantes de la liga, porque ha competido prácticamente en todos los campos y contra todos, o sea, los tres rivales grandes, ¿no? Al Atlético de Madrid, de hecho, le ganó, al Barça le ganó en la ida, al Madrid no sé si le ha ganado algún partido, pero sí que me acuerdo, por ejemplo, en la eliminatoria de Copa del Rey, que compitió muchísimo, y en la liga también me suena, voy a buscarlo de hecho, que es posible que le haya sacado algún punto, o al menos que le ha competido hasta el final. Competido me suena, por ejemplo, el último que jugaron hace 2 semanas o así en el Tres Bernabéu, dos que ganaron tres ahí dos los por meses. poquito. Sí, y luego en la ida me parece que también ganó 2-0 el Madrid, pero les costó mucho también. O sea, creo que como 3-0. has dicho tú, el Leganés se ha plantado bastante duro contra este tipo de rivales y es curioso porque leí un tuit de un aficionado justamente del Leganés que decía que jugaban mejor contra equipos presumiblemente buenos, pero que luego ¿Sí? con equipos de su liga no acaban de competir y bueno, tú ves la clasificación y te cuadra perfectamente porque llevan varias jornadas pues ahí metidos en ese descenso que claro, tú ves los partidos contra los grandes y no entiendes cómo un equipo como este está en Sí. descenso porque lo hace bastante bien, como has comentado tú. Entonces, es algo ahí un poquito raro, pero bueno, yo creo que era un partido súper chungo, como has comentado tú al final. Es el escenario que te esperas con las típicas pérdidas de tiempo, de que es un rival duro que no te permite elaborar tu juego y al final yo creo que se entiende ese resultado. Yo valoro mucho la victoria porque, como se suele decir en este tipo de campos, valen muchas ligas aunque juegues fatal, entonces eso que nos llevamos. Sí, bueno, de hecho, incluso el Madrid contra el Alavés fue un partido no similar porque no tuvo mucho más locuras, rojas, entradas, ahora hablaremos, pero sí que es verdad que la victoria es parecida, ¿no? Son dos campos de dos equipos, pues que me parece que eran el 18º y el 17º, es decir, el que marca el descenso y el que marca la salvación. Les ha costado bastante a los dos. Es verdad que ni Leganés ni Alavés hicieron partidos espectaculares de los que dominaron, pero bueno, tampoco su estilo de juego. Pero eso sí, su estilo de juego precisamente lo hicieron a la perfección y creo que más el Leganés que el Alavés puso en peligro al Barça, sobre todo en la primera parte, varias ocasiones. Me acuerdo de alguna parada de Chesney importante. En la última Sí, sí, jugada del sí, partido, claro. Íñigo Martínez tiene que hacer una intervención pues que nos recordó un poco a la del jefecito ahí contra el Arsenal, que bueno, puede valer una liga. Y bueno, lo que decía al principio, creo que todo se resume en que son 3 puntos de campeón, ¿no? En un día que no te sale nada, que tus estrellas
no están inspiradas, que no logras crear ocasiones, pero aún así sacas los 3 puntos de un gol en propia, además, una jugada fea. Pero bueno, al final lo que cuenta para ganar la liga son los 3 puntos. Es verdad que el juego pues, no es el que esperamos que haga el Barça en el resto de partidos hasta el final de temporada, pero al final eso, otra vez me repito que lo que cuenta es la victoria, porque bueno, al final no más ventaja, porque el Madrid sí que puede ganar también, pero sí que es una jornada menos y la misma distancia de puntos, que es considerable, 4 puntos, 2 partidos de distancia. Claro, justamente es eso que comentas, llegados a este punto de la temporada donde hay tantos partidos, tanto desgaste, o sea, dentro de nada tenemos que volver a jugar un partido, sí ya te indica que pues estamos ahí en una rueda en la que sea cual sea el partido tiene que sacarse adelante y más si pues el Madrid sigue ahí apretando todavía. Son 4 puntos, pero esos son partido y medio casi que se podría decir, además está el clásico de por medio, entonces conviene, como hemos dicho ya, llegar a ese clásico pues con las mejores ventajas posibles por si sucede algo o incluso para tú ya poder medio sentenciar la liga, pero de momento parece que a los dos equipos pues les empieza a costar ya a estas alturas de la temporada. Es cierto que el Madrid tampoco ha jugado mucho mejor en el resto de temporada, pero sí que ya ahora conviene pues sacarla adelante como sea y luego ya centrarse en Champions, que como ya veremos pues en el vídeo de mañana, pues tienen una tarea bastante complicada. Correcto, de hecho, tampoco jugaron demasiado bien ayer mismo contra el Alavés, vamos a hablar ya de ese partido. Un partido en el que el Madrid, yo creo que tiró más de orgullo que de otra cosa para seguir vivo en la Liga. Fue un partido bastante flojo de los blancos, igual que el del Barça, ya lo hemos dicho, que hace Mbappé, porque es una roja, un entradón que veremos lo que le sancionen, porque es una entrada muy dura, además sin venir a cuentos, sin ir a por el balón, veremos lo que le cae. Y el Alavés hay que decir que plantó cara. Es verdad que no estuvieron demasiado precisos en muchas ocasiones, que bueno, generaron, pero luego en, en el tercio final del campo no supieron pues ese pase de calidad que bueno, al final es la diferencia entre el Real Madrid y el Alavés, ¿no? Que uno tiene jugadores, bueno, de hecho el gol del Madrid viene de una jugada muy buena combinativa, por cierto, que me pareció raro en el Madrid, fue un muy buen gol, además con un, sí, muy bonito de Camavinga, además, que creo que le hacía falta después de la roja ante el Arsenal y una imagen regular. Pero eso, el Alavés yo creo que no estuvo mal, en defensa estuvo bien, es verdad que además le favoreció un poco la suerte, aunque bueno, es un entradón, con la roja de Mbappé, tuvieron muchos minutos con uno más y aún así no pudieron aprovecharlo, además no hicieron demasiadas ocasiones de peligro, es verdad que quizá ahí podrían, bueno, con los 30 minutos que les faltaban antes de la roja del Alavés, quizá podrían haber soñado con el empate, pero bueno, aún así creo que el Alavés no es el tipo de partidos que debe ganar o que tiene marcados en el calendario como importantes para salvarse, que bueno, al final está en esa lucha. Sí, efectivamente, al final a los equipos que tienen que ganarle pues son a los que están, como has dicho tú, en su liga, por ejemplo, a Leganés. Ahora te iba a decir Valencia, pero ya no. Valladolid pues está ya un poquito por debajo, pero sí que se presupone que los partidos importantes pues para ellos son esos. Y bueno, al menos en este partido pues han tenido un resultado corto, han competido hasta el final. Es cierto que a lo mejor con la expulsión pues esperabas que pudieras generar algo más, pero claro, como fue un atacante el expulsado, a lo mejor no tuvo que intervenir mucho Ancelotti, de hecho no lo hizo y de momento pues les salió todo bastante bien hasta la segunda parte y luego ya desde la expulsión pues ya creo que era la BSB con 0 posibilidades porque si con 11 no pudieron hacerlo pues con, con 10 ya pues mucho menos, aunque bueno, al menos hasta el final lo intentaron y tiraron ahí al Madrid contra las cuerdas, incluso obviamente perdiendo tiempo porque con ese resultado no estabas como para, como para no hacerlo. Así que bueno, al menos es un resultado que dices, bueno, es contra el Madrid, solo hemos perdido de uno y además hemos competido bien la mayoría de partidos y sobre todo la buena noticia que Blanco no se lesionó porque como has comentado tú, la Sí, entrada de Mbappé, yo de verdad que todavía no lo entiendo porque es como que carga la pierna antes sí, de ir sí. es que todavía no lo acabo de entender muy bien, pero por lo que he leído, al parecer la expulsión será solo de un partido porque en el acta pone que va en disputa de balón. Ya, Yo ya, la ya. disputa de balón, no sé si la ves tú por algún sitio, yo la verdad que no. Es que, o sea, creo que fue una cruzada de cables bastante fuerte. Es verdad que había habido un poco de polémica antes, le estaban pegando un poco los centrales del Alavés, no estaba demasiado contento, no había estado demasiado preciso tampoco en ataque, pero aún así te estás jugando la liga. ¿En ese momento iban 0-1 o 0-0? Creo que Sí, iba ganando el 0-1 Madrid, ya. ¿no? Vale. Sí, sí, Bueno, sí. aún así, dejas a tu equipo con uno menos 60 minutos en un partido en el que no llegan a ganar y prácticamente se evaporan todas las posibilidades de ganar la liga, yo creo, o estarían muy cerca de irse. Además, en una semana donde tienes el Arsenal después y además una entrada tan grave que
podría haberse perdido perfectamente la final de Copa del Rey ante sin el Barça, de duda. haber sido la acta otra cosa la que ponen, porque hostia, la entrada es dura, 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 o sea, es roja y muy, muy clara, o sea, no entiendo de hecho cómo no lo expulsó directamente, que tuvo que intervenir el VAR, pero sí, la verdad que tiene que tener cuidado con esto. A mí me sorprendió porque no tenía yo a Mbappé como el tipo de jugador, bueno, y lo sigo no teniendo, como el tipo de jugador que hace esto, se le van los cables, un tío más calmado. Y además, viendo bueno, el Madrid, por ejemplo, me imagino más haciendo eso a Vinicius o a Bellingham que no a Mbappé, que, hostia, es verdad que no le estaban saliendo las cosas, pero aún así me parece un jugador bastante maduro y que, bueno, sabe estar. Claro, es que lo raro es, como has comentado tú, que Mbappé, pues normalmente es un tío tranquilo, a lo mejor en algún momento se le va un poquito la olla, pero no es como para meter esos Claro, tacos ahí. Creo que me pareció ver que en 2019 lo hizo contra el Rennes en una final de Copa de sí. Francia, algo así he No leído sé, es a Maldini, pero claro, han pasado ya de 2019 6 años, o sea, era y más tendría joven 20 de años, yo hace creo. 20 años, entonces se entiende un poco más, pero que ahora a estas alturas de la temporada, que además creo que el próximo partido lo vi ayer en Ligas contra el Athletic Club, que será bastante duro y ya pues te has semi borrado porque es que tú haces esa entrada y ya sabiendas de que lo Claro. mínimo es la roja, que De hecho, ni también me se parece queja. raro. Claro, es que ni se queja porque sabe que la ha liado bastante y lo raro también es que Sotogrado no vio ni esta de Mbappé directamente, le sacó amarilla, que ni la de Manu en la segunda parte, que también me parece bastante roja como para verla, estaba cerca en las dos acciones y al final el VAR lo tiene que salvar porque claro, imagínate que siguen jugando los dos después de esas entradas, que a ver, Igual han al visto siguiente los se dos matan. y claro, o sea, si no ves sangre, Hagan pues cuchillo. aquí se permite todo, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, ya con el resumen de estos dos partidos, vamos a ir directamente a la clasificación para luego pasar ya a Premier, Serie A y todo este rollo. Bueno, el Barça que sigue primero, 70 puntos, 66 el Real Madrid, a 10 ya el Atlético de Madrid, 57 el Athletic Club, que es verdad que el Atlético de Madrid tiene un partido menos, pero y es contra el Valladolid, que a priori deberían de ganar, pero ahora mismo están a 3. Villarreal 51 puntos con su grandísima victoria ante el Betis, que lo ha dejado atrás por 3 puntos y tiene un partido menos, o sea que ahí el Villarreal puede ampliar más la ventaja. El Celta séptimo, ojo, el Mallorca octavo, la Real, que la han adelantado, novena, el Rayo Vallecano décimo, onceavo el Getafe, que tiene un mérito Sí, sí, espectacular, sí. porque hace nada estaban peleando por el descenso. Lo mismo para Valencia, que está treceavo, y el Osasuna, todo lo contrario, que estaba un poco más arriba, igual que el Sevilla, y ahora pues está más cerca del descenso que de Europa casi. El Español, que parece que tiene la salvación bastante bien, el Girona, todo lo contrario, que se está hundiendo ahí, decimosexto ya. El Alavés, decimoséptimo, Las Palmas, decimoctava, adelantado al Leganés, que perdió contra el Barça, y último, ya sabéis, el Real Valladolid, que le quedan pocas jornadas, yo creo, para confirmar el descenso, de hecho. La verdad que en esta liga, como siempre decimos, ya está todo muy apretado, pero es que el descenso cada vez se está poniendo también bastante bonito. Bueno, bonito, no sé Más si fútbol, alguien sí. puede catalogarlo como bonito que te puedes ahí bajar, pero para el espectador neutral sí que es bueno al menos tener espectáculo en todas las gamas de los equipos. Así que es lo que tendremos. Y luego un Sevilla que, como has comentado tú, pues va a la baja. De hecho, han quitado a Pimienta, que esto me parece bastante de Sí. traca, porque, o sea, inicio de temporada lo renuevan como para darle ahí confianza, que en verdad nadie se creyó esa renovación. Y No, ahora yo creo que, a ver, la plantilla tal y como está tampoco le puedes pedir mucho más. Si fuera la de otros años, sí que Europa mínimo, pero es que tal y como está, yo creo que poco más puede hacer Pimienta y a ver ahora qué hace Caparrós, porque yo no veo nada claro. yo sinceramente no creo que sea una de las 10 mejores plantillas de la liga, por lo que No. Ujú. no me parece lógico que las expectativas sean entrar a Europa, por ejemplo, que no sé si sea el objetivo del Sevilla o no, pero es verdad que quizás luchar por el descenso tampoco debería estar ahí, pero sí que parece que una posición como la que están ahora, que llevan toda la temporada, pues ni entrando a Europa ni luchando por el descenso, ¿no? Ahí en media tabla, un poco zona de Sí. nadie, es lo que creo que todos esperábamos y lo que se debería esperar con la plantilla que tiene el Sevilla, porque además han tenido algunas lesiones importantes y claro, no sé, la verdad, y justo en este momento que es verdad que igual la institución sirve como para calmar un poco, ¿no? El Valencia te ha ganado, que es un equipo que a media temporada estaba último, entonces igual se hace Sí. un poco la exageración que ha pasado en la clasificación, de hecho, pero aún así es que Valencia y Sevilla yo creo que tienen plantillas bastante similares, o sea, creo que el objetivo de ambos debería ser estar pues en la posición que están, al menos por los jugadores que tienen. Es verdad que históricamente son equipos que deberían estar luchando por Europa League, Champions incluso, son de los 4, 5, 6, 7 mejores equipos en la historia de la competición, pero ahora mismo yo sinceramente creo que la plantilla no da para más. Claro, es que como comentas tú, tienen mucha historia y obviamente pues los aficionados se pueden llegar a esperar más, pero vista la situación, el trabajo que se ha hecho pues con los fichajes, por ejemplo,
que el Sevilla, siempre lo comentamos, que ha tenido grandes plantillas, pero ya desde 2022 más o menos ha pegado bastante bajón, desde que se fue Koundé, bueno, no solo Koundé, Diego Carlos un poquito antes, siempre se les han ido los jugadores, los reemplazaban bien, pero ahora parece que pues ya no es lo mismo y además con la situación de fair play que tienen la mayoría de equipos de la liga, pues eso también afecta obviamente no solamente una tarea de directivos, pero sí que creo que a lo mejor se esperaban un poquito más de lo que realmente les da. O sea, yo creo que están en una situación bastante buena, visto lo visto, y ya que se salven con calma, es algo positivo. Y después pues tenemos la cara B, que es el Valencia, que al principio de temporada parecía que tenían peor plantilla de la que tenían finalmente, y ya se está demostrando que están pues bastante buena posición. Y yo creo que a lo mejor se salvan con jornadas de margen. Cuando comentabas tú hace nada, estaban pues últimos y con ganas de que parecía que se iban a segunda de cabeza. Sí, bueno, es que de hecho me parece que vi la foto justo ayer, que iban por debajo del Valladolid. Me parece que eran 13 Sí, puntos el Valencia y 15 el Valladolid, que por cierto me parece que el Valladolid desde ese momento solo ha ha sumado un sumado punto, mucho. que eso es un poco regular, pero eso, o sea, la situación era mala, mala, mala. O sea, creo que la mayoría Sí. de personas pensábamos que se iban de cabeza a segunda división y bueno, míralos, a partir de ahí pues han sacado más de 20 puntos, casi, que es una barbaridad. De hecho, quizás si contábamos solo esa segunda mitad de la temporada, me gustaría saber el dato, pero estarían más luchando por Europa que no por descender. Pero bueno, con esto vamos ya a la Premier League, donde también ha habido una jornada bastante interesante. Estos son los resultados que hemos tenido esta semana. El City, que le ganó 5-2 al Crystal Palace después de remontar un 0-2 en contra, bastante mérito. Empate a 2 entre Brighton y Leicester. El Everton, que le ganó sorprendentemente en casa del Nottingham Forest. El Aston Villa ganó 0-3 al Southampton. El Arsenal, que volvió a empatar 1-1 entre el Brentford, parece que se lo juegan bien contra el Real Madrid y la Champions. El Chelsea también empató 2-2 ante el Ipswich Town. El Liverpool, que se salvó contra el West Ham con un gol de Van Dijk prácticamente al minuto 90, después de un error bastante grave de precisamente Van Dijk y Robertson, ahí no se entendieron demasiado bien. El Wolves, que le ganó 4-2 al Tottenham, y el Newcastle 4-1 al United, ahí los dos equipos de excepción de la temporada, una semana más siéndolo. Y bueno, queda por jugarse esta noche un Bournemouth-Fulham, que creo que el Bournemouth, bueno, si gana, bueno, incluso el Fulham también está en esas posiciones, de ganar, adelantarían bastante posiciones porque hay varios equipos de esa zona que han pinchado: Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Brighton. O sea, creo que es una oportunidad para ambos bastante buena, y el que la ha aprovechado más es sin dudas el Newcastle, que hizo un partidazo, por cierto, y que es un equipo muy, muy serio que podría acabar en posiciones Champions. De hecho, las ocupan ahora mismo, están cuartos. Sí, veremos si se acaban ahí de conseguir esa plaza. Yo creo que tendría bastante mérito porque no empezaron muy bien la temporada y yo creo que pues están haciendo bastante bien en estos últimos partidos. Falta por ver a ver si consiguen mantenerse porque, como has comentado tú, la cosa está que arde en esas posiciones y la diferencia de puntos, como veremos más adelante, no es muy grande y yo creo que a lo mejor si pinchas un partido puedes bajar bastantes posiciones. Así que es importante pues seguir en esta línea. Además, se pueden centrar perfectamente en esta competición. No es como, por ejemplo, el Venga, Arsenal, que ya le da igual todo y dice, bueno, ya hemos perdido la Premier, pues seguimos empatando aquí. Aunque bueno, creo que rotaron, si no me equivoco, así que pues tampoco te puedes esperar mucho más, obviamente, teniendo el Madrid dentro de poco, pero sí que creo que está bastante igualada la zona de Champions e incluso, como has comentado tú, el City, que menos mal que remontó, porque si no la cosa se les complicaba bastante. Una derrota 0-2 en casa hubiera sido bastante mala, pero reaccionaron muy bien. Yo creo que ha sido pues de los partidos que más sueltos los he visto esta sí. temporada, incluso porque yo la verdad cuando vi el 0-2 dije, esto no lo remontan ni para atrás, viendo el historial que habían tenido este año, pero por suerte sí que se remontó y parece que, bueno, esa entrada a Champions pues se ve un poquito más cerca de lo que se veía antes. Correcto, y más todavía con el empate del Chelsea ante el Ipswich Town, que es un equipo de descenso. La verdad que sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, es de los mejores partidos del City en toda la temporada, sobre todo porque, bueno, venimos comentando todo el año que les costaba muchísimo reaccionar ante un gol rival. Y además el Crystal Palace, que venía siendo, ya lo comentábamos también en otros vídeos, uno de los equipos más en racha de toda la competición, llevaban 4 o 5 victorias seguidas, si no me equivoco. No, Sí, eran 3 y un empate. Además se platan 0-2. Es verdad que los goles, el segundo es un poco un error de Ederson y tampoco eran goles súper elaborados, pero a partir de ahí el City, bueno, pues supo remontar, supo dominar el partido. De Bruyne estuvo muy bien, que ya le tocaba, o sea, además en casa, después de anunciar bueno, no la retirada, pero sí la marcha del Etihad, un buen partido. ujú. Además, los dos chavales también, que está convirtiendo últimamente mucho Guardiola en chicos jóvenes de la cantera que no habíamos visto hasta ahora, marcaron gol ambos. Y sí, la verdad que me pareció un gran partido, quizá el mejor partido de toda la semana, con el del Newcastle que ya he dicho antes. Y bueno, sirve muchísimo porque ya lo hemos dicho, el Nottingham ha perdido un partido que yo no me lo explico todavía, el Brighton ha empatado, el Chelsea ha empatado, el Arsenal ha empatado, incluso si quieres soñar un poco más alto, ¿no? A la segunda posición. Que bueno, viendo cómo están últimamente,
ahora mismo los tienen, están a 6, 7 puntos más o menos. Si el Arsenal sigue a este ritmo, que solo le importa la Champions y sigue pasando rondas, que vamos, quiero pensar que van a pasar ante el Madrid, porque ya sabéis que el Madrid es el Madrid en Champions y no hay que descartarlos, tienen posibilidad de pillarlos. Efectivamente, a ver si consiguen avanzar en la Champions, sería muy buena señal que sigan ahí, pues, ir dejándose ir en la Premier, esperemos que así sea, pero es que es muy sorprendente porque es que, claro, no te explicas cómo un equipo que supuestamente funciona bien, y es que funciona bien, pues está empezando a pinchar tantos partidos, yo creo que se están centrando demasiado en la Champions, ya lo dijimos en Da igual. otros vídeos, a lo mejor se apretaban un poquito al Liverpool, a lo mejor, aunque estén muy lejos, les podían ahí poner un poquito de presión, pero parece que no les ha importado y vamos, yo creo que lo firman si ganan la Champions, firman perfectamente Bueno, haberse dejado ir en la Premier, pero evidentemente. vamos, o sea, no hace falta ni decirlo, pero sí que yo creo que a lo mejor pues estar un poquito más cerca no les iría mal porque por detrás ya se empieza a acercar la cosa que además no se vienen con tonterías ninguno de ellos. No, de hecho ya están más cerca del tercero que del primero. Y además el Claro, Liverpool es un equipo que la semana pasada perdió, por ejemplo, se pueden haber ahí puesto más cerca. Y esta semana no estuvo a nada de empatar y que últimamente, bueno, desde la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Champions, se han dejado de ir completamente y son un equipo bastante distinto al del inicio de temporada, también porque evidentemente pues la Premier la tenían prácticamente en el bolsillo y no competían por nada más. De hecho, lo único por lo que competían era la Carabao Cup ante el Newcastle y perdieron también, o sea que bueno, ya comentamos que es un equipo que parecía, incluso nosotros dijimos que podían ganar el triplete y vamos, es que van a ganar uno y dale gracias porque la verdad que el tramo final de la temporada ha sido regular y eso le va a quitar, por cierto, también aprovechando otro tema completamente diferente, muchas posibilidades de Balón de Oro, tanto a Salah como a Van Dijk, que bueno, a media temporada yo creo que Salah era el claro favorito y ahora mismo es posible que no estén entre los 5 primeros, ¿no? Entre las estrellas de Madrid, Barça, PSG, incluso Arsenal de llegar un poco más lejos. sí que sabe, ya vemos que en este tipo de premios pues tiene mucha importancia la Champions, obviamente. Luego quiero ver también si le dan importancia al Mundial de Clubes, habrá que verlo, porque claro, como es la primera vez que se disputa, tampoco sabemos muy bien cómo Sí. irán los tiros, pero sí que, pues, obviamente se han caído bastante. Y otra cosa importante, que justo ahora me acabo de acordar, es que al final renueva a Salah, que tenía ahí la duda de si al Van final se Dijk. iba a ir o no, pues al final renueva, y Van Dijk creo que también, ¿no? Si no me equivoco. Yo leí que estaban conversaciones hasta 2027, o sea que tiene buena vida. Además, marcó y se hizo así, creo que se besó el escudo o hizo así, que yo estoy aquí, que bueno, a ver, sería un poco feo hacer eso y luego viste, la verdad. Esperemos que si hace eso es porque se quede, así que ahí vemos como al final dos jugadores que yo creo que bastante gente pensábamos que a lo mejor se iban ya a final de temporada, pero claro, como han visto que con Slot han ido las cosas bastante bien, a lo mejor Sí. tenían la duda de si se iba a Klopp quién llegaba, pues yo creo que ha llegado un entrenador con garantías, les ha faltado pues competir mejor en este tramo final, como has dicho tú, pero bueno, es la primera temporada, tampoco se le puede exigir a un nuevo entrenador que haga triplete, nada más aterrizar en Liverpool, habiendo hecho el trabajo que había hecho Klopp antes. Es decir, sinceramente, bueno, de hecho, Klopp me parece que solo tiene una Premier. Todos los años que estuvo en una de las épocas, o sea, una de las etapas más ganadoras del club y más, bueno, las que más han competido, incluso Champions también, ya lo sabéis. Y Slot en la primera temporada, pues vamos, salvo que se caigan completamente, la va a ganar, que creo, sinceramente, que en agosto, julio, era algo que todos los aficionados del Liverpool firmaban con sangre. Así que, bueno, buena temporada. No he dicho la clasificación, ¿verdad? Hemos estado hablando, pero no he dicho la clasificación. Es verdad, sí, es verdad. Vale, pues voy a ello ya para cerrar, digamos, en la Serie A. El Liverpool, evidentemente, ya lo hemos dicho, está primero a 13 puntos del Arsenal. El Nottingham, que está a 6 del Arsenal. El Newcastle a 7. El Manchester City a 5. El Chelsea a 9. El Aston Villa a 9. Ahí yo creo que esos son los que ya hay un bajón ahí entre Aston Villa y Fulham, ¿no? Ya lo veis, 6 puntos de distancia, aunque bueno, tanto Fulham como Bournemouth tienen un partido menos, se enfrentan entre ellos, ya lo hemos dicho. En medio está el Brighton, que últimamente se ha caído otra vez. Después de una buena racha, o sea, fue una mala racha, buena racha y ahora otra vez mala racha, 4 semanas sin ganar, creo que se han evadido ahí las posibilidades como mínimo de Champions League, veremos si pueden Conference, ¿no? Porque ya sabéis que probablemente vayan a haber ocho puestos. En la segunda, bueno, en la parte baja de la tabla, Brentford, Crystal Palace, Everton, Manchester United, Tottenham, los dos, 14 y 15 es una cosa durísima, y Wolverhampton y West Ham, que está casi en descenso, pero no van a descender porque los tres últimos se han hecho temporadas bastante flojas. Ipswich Town, Leicester City y Southampton, que ya sabéis que es el único equipo que está descendido, me parece que las 5 grandes ligas. Sí, creo que oficialmente es el único. Creo que el Valladolid, dependiendo de los resultados, a lo mejor la semana que viene ya también se confirma. Pero de momento sí que el Southampton, bueno, yo creo que hace ya rato que está confirmado su descenso, así que tampoco será una novedad, pero sí que ha sido una temporada que en la Premier el descenso pues no ha estado nada competido.
el título pues casi que tampoco, y al final lo bueno, como hemos comentado antes, es Champions de Europa, que bueno, al menos eso sí que lo tienen, pero claro, los equipos históricos que podrían aspirar a esas plazas como Tottenham o United están muy detrás, entonces les ha dado ahí oportunidades a equipos que no son tan habituales ahí, y que bueno, esto al final también es bonito, porque a quién no le gustaría ver, por ejemplo, al Brighton en Europa League o incluso en No, Champions, o genial. sea, yo creo que estaría bastante todo. El Nottingham que esperemos que lo consigan, lo tienen ahí bastante cerca, Pues pero qué con ese pinta. pinchazo han bajado un poquito ahí, pero ojalá se dé porque yo creo que esto le viene muy bien al fútbol, ¿no? Ver diferentes equipos que no siempre sean los mismos y además Correcto. equipos que son históricos de hace años que vuelvan a su lugar, pues sería bonito también. Es un poco la del Girona del año pasado, ¿no? Un equipo que no te esperabas para Sí, nada que entre en Champions League. Aunque bueno, sí es verdad que el Nottingham quizás es más emotivo todavía porque es un equipo mucho más emblemático, como decías tú. De hecho, tiene 2 Champions, si no me equivoco, claro. y una Premier League. O sea, que volverían a una competición que han conquistado hasta 2 veces. Pero bueno, con esto dicho, vamos ya a la Serie A, que me parece que estoy viendo un vídeo interminable, el más largo de todo el canal, me parece a mí. Histórico. Pero bueno, los resultados de la Serie A, el Udinese perdió 0-4 ante un gran Milan, el Venecia 1-0 ante el Monza, el Inter sigue líder 3-1 ante Cagliari, Juventus 2, Lecce 1, Atalanta 2, Boloña 0, un partido muy importante, ya lo comentábamos. 0-0 entre Verona y Genoa y Fiorentina y Parma, duro empate de la Fiorentina ahí. El Como que le ganó 1-0 al Torino y prácticamente creo que ya está salvado. Empate en el Sí. derby Lazio-Roma y queda esta noche un partido también importante, otra vez en el Nápoles, que juega el lunes ante el Empoli y en el que veremos, ¿no? Como pinchen otra vez, ya van a ser 6 puntos o 5, depende, a ver si empatan. Que bueno, se les podría complicar. Es verdad que solo compiten por la Serie A, que el Inter tiene eliminatoria contra el Bayern de Múnich entre semana y que evidentemente, bueno, tiene también la Copa Italia, tiene un calendario mucho más apretado, pero bueno, creo que llegados a este punto todos sabemos que es el equipo más serio, mejor de Italia y bueno, siguen teniendo esas posibilidades de tu ansiado triplete, ¿no? Que dijiste en el vídeo de las predicciones. A ver si se cumple o no. De momento, pues parece que lo tienen Mal, bien mal. encaminado. Así que veremos cómo va la cosa, pero sí que esperemos que el Napoli al menos, ya si gana el Inter la Serie A, al menos que el Napoli compita, porque ya Ya está, estamos viendo que, por ejemplo, la última semana pincharon de manera pues, bastante estrepitosa. Yo creo que todos esperábamos ahí una victoria. Y ahora, claro, si no ganas, pues vuelves ahí a estar a esa distancia que se irá ampliando. Lo bueno es que el Inter, pues al competir en tantas competiciones, a lo mejor se deja ir en algún momento, en algún partido que están muy cansados o tal, entonces eso sí que lo podrían tener a favor, pero claro, yo creo que conviene tener los partidos que tú puedes sacar adelante, obviamente no depender de otro equipo que además pues es el más convincente de Italia, ya no solo esta temporada, sino desde hace años, y que además, claro, si imagínate, si compite también en Champions, ¿cómo no va a competir bien en la liga doméstica? Entonces, a ver si se pudiera dar esa victoria hoy, o sea, porque si no, después se complicaría bastante y veremos porque cada vez quedan menos jornadas, creo que faltarían 6 o 7 más o menos, si no me equivoco. Ahora mismo 6. 6, claro. Entonces ya el margen se reduce bastante. Claro, correcto. Y además, bueno, ya lo he dicho que el margen es importante. Ya veis que el Inter está primero con 71 puntos, el Nápoles 65, ya muy por detrás Atalanta con 61, Juventus 59, Boloña 57, Lazio 56, Roma 54, Fiorentina 53 y Milan 51. Impresionante, hay 10 puntos entre 7 equipos, que es una cosa de locos. El Torino sigue está en zona de nadie, lo mismo que el Udinese, Genoa, incluso Como. Podrían descender el Verona, Cagliari, Parma y Lecce, pero tiene más pinta que van a ser los tres que están al descenso. Empoli, Venezia y Monza, que prácticamente está asegurado, no sé un poco el Southampton, el Valladolid. Pero por otra parte, Empoli, Venezia, ojo, porque bueno, Empoli tiene que jugar, de hecho, que bueno, sería una sorpresa que le ganasen, perdón, al Napoli en casa. Pero como mínimo van a estar a 2 puntos de la salvación, que es pues una victoria de distancia. O sea que bueno, es más que factible, quiero decir. Sí, además que hemos estado viendo ya esta clasificación desde hace bastante tiempo y el Empoli pues tenía bastante complicada la situación, así que estén ya ahí bastante cerquita, pues es muy buena señal y luego ya tenemos otros equipos que sí que han estado más en la duda a lo largo de toda la temporada, pero que al final el descenso empieza a bajar en cuanto a los puntos, entonces equipos como por ejemplo el Como pues ya pueden mirar incluso más a una media tabla bastante tranquila, más que descenso, y no solo Correcto. ellos, o sea, la mayoría de equipos que están en esa zona pues ya están prácticamente salvados y veremos a ver las últimas posiciones, las últimas dos sobre todo, que son las que más calientes están, podemos decir, a lo mejor el Monza pues, ya está un poquito más fuera, pero penúltimo y antepenúltimo, pues tienen ahí la salvación cerquita, a ver, veremos quién lo consigue, pero claro, yo creo que esto hasta el final, como siempre decimos en esta liga, todo es impredecible, a lo mejor alguien encadena ahí mala racha y está en media tabla y acaba en descenso, o sea, yo aquí no te firmo nada, vaya. Correcto, además se han dado bastantes resultados esta semana
que han contribuido, ¿no?, a seguir con la igualdad. De hecho, el primero, que lo hemos pasado un poco por alto, pero es la victoria del Venecia precisamente ante el Monza, que quizá Claro, acaba de hundir al Monza y da esperanzas al Venecia, que se queda solo 2 puntos de la salvación. ¿Qué más? Pues las victorias de Juventus y Atalanta, sigue todo peleado ahí en Champions, Europa League. Han empatado la Fiorentina y la Lazio y la Roma entre ellos, que bueno, son resultados que es verdad que a ellos les viene mal, pero aún así, bueno, ya lo veis que la Lazio y la Roma, a pesar del empate, están, pues bueno, llegan a la Roma y adelantado al Lazio y se colaba en posiciones europeas. Y la Fiorentina es verdad que con el empate se queda también, pero bueno, está a 3 puntos de la Europa League, claro. no Conference League, que es un partido de distancia, y viendo la igualdad que hay en la Serie A y los pinchazos que hay cada semana de alguno, porque bueno, claro, es que es súper complicado que de los 9 primeros ninguno pinche, ¿no? Sería una cosa, bueno, pues súper espectacular. Y además también es complicado incluso que alguno de los 9 primeros no se enfrente entre sí. Así que evidentemente, Claro. pues todos estos duelos directos y los partidos que quedan, que es verdad que son 6, son poquitos, pero viendo la poca distancia que hay, pues no importa que sean pocos porque también hay poca distancia, precisamente, pues puede cambiar todo muchísimo y creo que es una de las ligas más bonitas en todas las posiciones que tenemos junto con la Liga Española seguramente y la Premier League no, porque el título está decidido desde hace muchísimo tiempo. Y otra que parece que no está tan bonita es la Bundesliga, donde, bueno, hemos tenido un empate el Bayern de Múnich, ahora lo veremos, pero es que antes había empatado el Bayern Leverkusen, que es un poco, hostia, se puede empatar el puesto a 4 puntos, ahora lo veremos, pero bueno, si quieres primero vamos a los resultados, antes de hacer este spoiler. El Wolfsburgo que perdió 2-3 ante el Leipzig, una gran victoria. El Bayern Leverkusen 0-0 en casa ante el Unión Berlín, un pinchazo que pues puede costar todas sus aspiraciones de ganar la liga. El Borussia Mönchengladbach también perdió 1-2 ante el Friburgo, y el Kiel perdió 1-2 ante el San Pauli, Hoffenheim 2, Mainz 0, de sorpresa también, la verdad. Bochum 1, Augsburgo 2, empate a 2 entre Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, el partido de la jornada, ya lo decimos, y bueno, es una buena noticia para el Borussia Dortmund, yo creo, a pesar de que están ahí en posición complicada. El Stuttgart, que perdió también 1-2 ante el Werder Bremen, y el Eintracht de Frankfurt, que es un poco prácticamente el único que hizo los deberes de la zona alta de la tabla, que ganó 3-0 con solvencia ante el Heidenheim. Sí, la verdad que pues, ha sido una jornada que, como comentabas tú justamente ahora, ha tenido bastantes sorpresas, sobre todo en esa zona de, bueno, los que aspiran a ganar la Bundes y también los que aspiran a Champions, porque es que, o sea, creo que el Dortmund está teniendo una suerte con los equipos que están pinchando ahí en esa zona, porque al final, creo que después lo veremos, pero están a 4 o 5 puntos de Champions. O sea, es que me parece de traca porque la temporada que han hecho, lo llevamos diciendo aquí todos los meses, es bastante, bastante mala y al Es final increíble. con tantos pinchazos por delante, pues lo tienen ahí cerquita y es que vamos, o sea, yo creo que esto lo pueden firmar con sangre, llegar a esta jornada con esta situación, porque visto lo visto, pocos lo hubieran dicho, además que compitieron contra el Bayern bastante Sí. bien, remontaron ahí un 1-2, o sea, un 2-1 que les habían ahí remontado a ellos, pues volvieron a empatar, así que creo que es muy buen resultado fuera de casa y con el partido contra el Barça, bueno, los partidos contra el Barça entre medio, aunque también es cierto que el Bayern pues también tenía ahí el Inter que también le va a afectar, pero yo creo que un empate también te lo firmaban perfectamente, Buah. además no fue un partido que estuviera muy dominado por el Bayern, o sea, sí, a lo mejor generó un poquito más, pero visto lo visto, yo creo que compitió bastante bien el Dortmund, así que pues bastante mérito. Hay que decir que el Dortmund en el último mes, más o menos 3 semanas, está habiendo una mejora, como mínimo en la Bundesliga, la Champions, ¿no? La verdad, se comieron Sí, un sí, 4-0. Pero la Bundesliga sí, me parece que ganaron al Mainz, que es un rival pues ahora mismo directo por las posiciones europeas. Esta semana empate contra el Bayern de Múnich y la otra victoria me parece que fue contra un equipo más de segundo nivel, incluso del descenso. Pero bueno, si quieres vamos a ver directamente la clasificación. El Bayern de Múnich está primero con 69 puntos, a 6 del Bayern Leverkusen, que se podría haber puesto a 4, pero no ha aprovechado la oportunidad. El Eintracht de Frankfurt, 51 puntos en Champions. Leipzig, 48, también se ha colado en Champions con la derrota del Mainz, sorprendente. 46 puntos para ellos. 45 el Friburgo, ojo, porque está ahí, no hablo mucho ojito, nadie de ellos, pero están en competiciones europeas ahora mismo. El Borussia Mönchengladbach, 44 puntos. El Borussia Dortmund, 42. Lo que decías tú antes, a 6 de la Champions, a 3 de la Europa League, de la Conference, perdón, y a 4 de la Europa League. O sea, viendo todo lo mal que lo han ahí hecho, están. es que eso iba a decir. Lo firmaban. Lo mismo para el Werder Bremen y el Augsburgo, que por cierto, bueno, y el Stuttgart incluso, que estaban 40 puntos después de estar mucho parte de la temporada, sobre todo inicio de temporada en Champions League, se han caído un poco. Tienen la oportunidad de ganar la Copa, la DFB Pokal, pero en la Liga les está costando un poco. El Wolfsburgo ya un poco más atrás, 38 puntos, 34 el Unión Berlín, 30 el Hoffenheim, 29 el San Pauli, y bueno, el descenso ahora ya sí que sí, van a ser Heidenheim, Bochum y Kiel, y el único premio es pues tener esa vida extra del playoff, que bueno, están a 4 puntos entre sí, o sea que podría acabar siendo para cualquiera. Sí, veremos a ver lo que sucede, pero como siempre decimos,
cuando un descenso pues está bastante marcado, lo bueno de tener el playoff ese es que al menos se matan por conseguir esa plaza, por mucho que después a lo mejor queden fuera ahí jugando contra el de segunda, pero es mucho mejor pues tener esa oportunidad y además viendo las temporadas que han hecho, que yo creo que las tres han sido bastante discretas, por no decir una cosa peor. O sea, Yo unos también han esperable, empezado ¿eh? mejor, otros peor, pero al final se han ido ahí igualando los poderes y ahí están pues, bastante cerquita entre ellos. Que veremos lo que sucede, pero bueno, al menos la Bundesliga digamos que está un poquito más abierta que la Premier en cuanto al título, aunque el Bayer Sí. Leverkusen pues tampoco acaba de aprovechar las oportunidades que tiene. Tú Llevan hace unas cuantas. pensar que, por ejemplo, claro, si el Bayern se queda fuera contra el Inter, yo creo que ya lo tiene imposible el Leverkusen, Pero pero claro, a lo mejor si pasan es la única baza que pueden tener, pero claro, tienen que espabilar ya porque un partido en casa, como comentabas tú, 0-0, es que cuesta mucho pillarlo. Ya se nota ahí que notan un poquito más la presión, que por ejemplo el año pasado, que claro, como les salía todo, ni siquiera sentían la presión de que claro. tenían que ganar, ¿no? Estará ahí Xavi Alonso celebrando los goles de Kane, ¿no? El martes o el miércoles, yo Seguramente. creo, porque sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, que quizá la única posibilidad que tienen es ese desgaste del Bayern de Múnich entre semana, que en Copa ya no lo van a tener, el Bayern Leverkusen tampoco, porque quedaron eliminados contra un equipo de segunda división. Sí, Pero bueno, al menos sí en la Champions League, donde bueno, ahora va a ser el Inter de Milán, luego parece que va a ser el Barça, o sea que evidentemente las eliminatorias son de exigencia máxima, son contra equipos que de los cinco mejores de Europa, seguramente, tanto Inter de Milán como Fútbol Club Barcelona. Entonces, bueno, es verdad que ahí tienen mucho desgaste, quizá pueden olvidarse un poco más de la liga, porque ya veis que prácticamente la tienen hecha, es verdad que solo son 6 puntos, pero el Bayern Leverkusen no acaba de despertar, no acaba de aprovechar esas oportunidades que le deja el Bayern de vez en cuando, que es verdad que tampoco ha fallado demasiado. Y bueno, ya yéndome a otro tema, al descenso, de hecho, completamente diferente en la tabla. Me recuerda un poco el descenso de la Bundesliga al de la Premier League, que está decidido, pero la gran diferencia es lo que decías tú otra vez, que en la Premier, pues los tres últimos ya no juegan por nada y bueno, jugarán porque les pagan 1 millón de euros cada mes, que no es poco, ¿no? demasiado, Pero demasiado. en cuanto a aspiraciones futbolísticas, no tienen ninguna. En cambio, aquí, pues se van a dejar los tres los huevos porque hay uno que va a tener la oportunidad de no bajar directamente y, bueno, jugar contra el segundo o el tercero de la segunda división de Alemania y mantenerse un año más en la primera competición, que, bueno, creo que es un premio muy, muy suculento. Sí, de hecho, como hemos comentado, a lo mejor ni se merecerían este premio porque es que las temporadas, mira que han ido ahí intercalando rachas, pero han sido bastante malas en conjunto. Pero bueno, esperemos que os haya gustado este resumen, versión extendida. Creo que hemos tocado todos los temas con bastante profundidad, así que no os podéis 40 quejar. minutos casi, ¿no? Sí, sí, casi, va aproximadamente 36 por ahí. Así que ya sabéis qué hacer, dejad un pedazo de like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si no estáis todavía y clic, 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 activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Además de eso, nos podéis seguir donde, Paul. En TikTok, en Instagram y en Twitter, en nuestras 3 redes sociales del dúo oficial, Muy bien. básicamente, lo llamamos así. Ahí tenemos las redes, esperemos que nos sigáis por ahí también. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Adiós. ¡Chao!